resulta que, bueno, no sé si conocen toda esta movida. Todo el drama que se viene gestando hace años entre Justin Bieber, Selena Gómez, Hailey Bieber, etc, etc, etc. Bueno, resulta que se hizo un documental en TikTok, porque sí, ya se hacen documentales en TikTok, en el cual se habla de, con pruebas, supuestamente, vamos a decir supuestamente a todo, porque es TikTok, o sea, eh, con pruebas de que Hailey Bieber está obsesionada desde que el día que conoció a Justin con Justin y que hizo lo imposible hasta acosarlo, supuestamente, para estar con él. Entonces alguien como que capturó todo esto y lo subió a YouTube. Hizo el documental en YouTube. Así que lo vamos a estar viendo. Creo que lo estoy diciendo bien. Lo vamos a estar viendo, pero no solamente eso, porque aparte estuve investigando por fuera, buscando canciones, porque obvio, esto sigue siendo un canal de música. Bueno, pero yo voy a decir supuestamente porque no quiero tener ningún problema. Buscando canciones que, de tanto de Justin como de Selena, que dieran un poco a entender estas historias, ¿sí? Y las encontré. Así que hasta incluida, y esto lo voy a aclarar, lo voy a decir sobre todo para la gente que está viendo esto en diferido, incluida una canción con Diddy, sí, Justin y Diddy, inentendible. El nivel de manipulación emocional que le han hecho a Justin Bieber de todos lados parece ser, es brutal. Justin y Diddy, una canción de hace un año. O sea, hace un año, meses antes de que explotara toda la polémica Diddy y que se lo vinculara con Justin de una forma poco feliz, bueno, habían sacado un tema en donde parece que Justin le dedica partes de las canciones a Selena. Entonces vamos a ver el documental, pero como para agregarle cosas, vamos a también escuchar las canciones. El documental igual, de dicen documental, es un video de 18 minutos. Pero bueno, entiendo que es lo que. Entiendo que es lo que la generación Z entiende por documental. Está muy bien. Entonces, si están listos, preparados, vamos a ver esto. No sé qué hacen los Backstreet Boys ahí. Ya lo vamos a descubrir, no se preocupen. No les pedía nada a la semana y me dio este video. Esto lo estoy haciendo en directo. Esto yo se lo cuento a la gente que ve esto en diferido. Yo estoy haciendo esto en directo. Ustedes pueden ver los directos, gente que ve este video como si fuera un video. Sí, estoy en directo casi todos los días. Hay semanas que estoy en horarios locos, pero estoy casi todos los días. Hoy vamos a estar hablando de esto. Bueno, si estamos preparados, vamos a darle un poquito a ver qué onda. Hits of the Backstreet Boys and NSYNC to the breakout success of One Direction and the Jonas Brothers. Every generation has their teenage heartthrob, and for teens and preteens in 2009, that position was unmistakably occupied by Justin Bieber. Known as Beliebers, Justin fans were known to pack arenas, flood social media. Yo ya era grande para esa época. Esto fue en 2009, si no me equivoco. Yo ya tenía 19, entonces me agarró grande el fenómeno Justin. Pero me acuerdo que era tipo furor absoluto. O sea, la gente se volvía completamente loca por un nene de 13 años. Entiendo que las nenas se volvieran locas por un nene de 13 años, pero he visto gente mucho más grande volverse loca por un nene de 13 años, lo cual a los ojos de 2009 era como, bueno, qué sé yo. Pero a día de hoy lo mirás un poquito para atrás, después de ver todo lo que le pasó a Justin y qué sé yo, y es como profundamente perturbador. Profundamente perturbador. With endless posts, and even caused near riots at his appearances. This behavior was so common that it was even given a name. Qué locura. Bieber fever was taking over the world, with one famous case in Australia where they had to cancel the show after only a few minutes as 8 girls in the crowd fainted after catching a glimpse of the artist. While teens and ¿Pero qué les pasa, chicas? Cálmense. Qué locura. teens around the world dreamed of being Justin's baby, Beliebers would never get the chance and eventually grow out of the fandom. But what if I told you one Belieber never gave up? In fact, she was there the whole time, lurking. Esto me hace acordar un poco, ¿saben a qué? Que no tiene nada que ver con la música, pero que sí que tiene que ver con famosos. El caso de Meghan Markle y el príncipe Harry. No, no fue Meghan Markle y el príncipe Harry. El caso de Kate Middleton y el príncipe William, que la madre hizo que Kate estudiara en la misma. La madre de Kate Middleton hizo que Kate estudiara en la misma universidad que el príncipe William, solamente para que se conocieran. O sea, entienden que ella no estudiaba ahí porque quería o le interesaba.
O sea, la metió a estudiar ahí solamente para que se conocieran. Bueno, madres locas. Madres locas. La de Justin ya sabíamos que estaba loco, pero miren acá. Acá está Hailey de fondo en una primera entrevista de Justin. Hailey Bieber, para los que no saben quién es, porque hay gente que no entiende nada de todo esto y está perfecto, no hay que entender. Hailey Bieber es la hija de, no me acuerdo el nombre, pero es la hija de uno de los hermanos Baldwin. No el más conocido, sino otro de los hermanos Baldwin. Entonces, un actor famoso. Entonces, claro, tiene acceso a muchas más cosas que cualquier fan común y corriente. ¿Me entendés? Working in the shadows, using her famous friends and Dad's Hollywood connections Claro. to turn her 13-year-old dream Stephen, into ajá. reality. This is the story of how relentless ambition and a hidden agenda turned Hailey Baldwin into one less lonely girl. Following the 2009 release of Justin Bieber's One Less Lonely Girl es una canción que Justin... Ay, no, yo ¿qué hago? Justin es de Piscis, ¿qué hago contando esto? Dios mío. 34 años, madre. Bueno, One Less Lonely Girl es una canción que Justin le dedicó a Selena la primera vez que estuvieron juntos en público, así en ese programa que estuvieron Justin y Selena. Bueno, eso. Ah, Dios, me voy a retirar de la vida ya mismo. debut singles, One Time and One Less Lonely Girl, he was invited onto the Today Show to perform them. Unbeknownst to acá. Justin, this appearance would completely change his life, as Hailey Baldwin's father, Stephen Baldwin, would take her backstage to meet 15-year-old Justin Bieber when she was just 13 years old. This is my daughter, Hailey. Yeah. We've been enjoying your music. Like many 13-year-old girls at the time, Hailey likely had a Si esto llega a ser verdad, chicos, es una locura. Y es una locura total. O sea, nunca había visto una mujer tan determinada a estar con un chabón. Pero puede ser, ¿eh? Puede ser. crush on Justin, and her father Stephen was using his connections to do something sweet for his daughter. However, this wouldn't be the only time Hailey was around Justin before he really knew who she was. For example, Hailey would also appear at Justin's Toyota concert Genial. series performance in Rockefeller Plaza before Hailey es tanto, o sea, lo que tiene interesante este documental video de YouTube, es que se recopilaron imágenes, igual está muy al pedo, chicos, la verdad, esa es otra cosa. Hay alguien con mucho tiempo libre para hacer esto. Se recopilaron imágenes de Justin desde el comienzo de los tiempos de Justin famoso, desde que era un niño, y casi que en todas o en muchas aparece Hailey Bieber a lo Baby Reno, ahí, en algún momento. En alguna alfombra roja, en algún concierto, en alguna tocada de un programa, así. Sí. Yo entonces, mira, acá me van a decir, la gente que ve el video me va a decir, che, ¿de verdad hiciste un video hablando de esto? Esto es escándalos de gente más joven explicado para gente de mi edad o superior. Sí. Escándalos de gente más joven explicado para gente de mi edad o superior. Chicos, es como te juntas con tu amiga. Las dos ya en edad de ser madres, más no lo son. Y se cuentan esto como, ¿vos te enteraste de esto de Justin Bieber? Y el... Así somos nosotros en este momento. Nosotros los que estamos en vivo y ustedes los que están viendo este video, pues yo sé que son todos gente de mi edad, no se hagan los pelotudos. Sí. No se hagan los pelotudos. Sí, es una locura. Ahora vamos a ver más sobre esto que dice Moisés, sobre que hablaba con gente del fandom de Justin. Bueno, una locura total. We're following him to Los Angeles to attend the premiere of his movie, Never Say Never, where she can be Never seen say watching never. him from the sidelines as he walks the purple ¿Vos pasaste por la etapa fan loca de Justin? No, yo ya tenía 19. Yo soy una persona, de verdad, cuando lo digo se enojan algunos que digo que soy una persona grande, pero soy una persona grande. Mis faves eran los Backstreet Boys, ¿me entendés? O sea, yo faneaba a los Backstreet Boys y tampoco nunca en la vida faneé a nadie así a este nivel de locura. O sea, no. De ir a conciertos y gritar y desmayarme, no. La verdad que nunca me pasó. Es una experiencia que no me ha tocado vivir. Sí. carpet. Stephen Baldwin would actually pull some strings that allowed Hailey to meet Justin again, and this would give us their first photo together. 4 months later, Hailey would even be photographed posing with a photo of Justin Bieber on the cover of M magazine. ¿Por qué?
¿Por qué posando en una alfombra roja del padre, seguramente con una portada de una revista? Nadie sabe, son los 2010, The Wild 2010. Eh, todo esto entiendo que se consigue gracias a que Hailey tiene un padre famoso y con plata, que aparte no le sabe decir que no a la hija y le permitió hacer cualquier cosa. Porque si no, no se explica. Attending the premiere of the 2011 movie Monte Carlo. Something ironic about this is that Justin's photograph is next to his new at the time girlfriend, Selena Gomez, who also starred in the Monte Carlo movie and would soon become Hailey's arch enemy. Y también se está diciendo, que esto yo no estoy segura, porque estos dos eran muy pibitos. Sí. Y las relaciones, mayormente, no voy a generalizar, o sea, no voy a decir que todas, pero sí que muchas, la mayoría, las relaciones de dos pibitos, ¿sí? De personas de menos de 17 años, 15, 16, así, suelen ser relaciones en donde hay inestabilidad porque son muy joven, todavía no sabes qué querés de la vida y te peleas mucho. Entonces, se dice que Hailey es una de las razones por las que Justin y Selena no tenían una buena relación, porque Hailey se hizo amiga de Justin desde muy chicos, pero la realidad también es que los dos eran muy pibes. Entonces, tiene sentido que se pelearan mucho también. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Es una relación de niños. It's clear by this point that Hailey Baldwin wanted Justin Bieber for herself, and even though Selena Gomez took him off the market, Hailey wasn't going to give up so easily. For example, in 2012, Justin Bieber and Selena Gomez would enjoy a date night together where they would eat sushi and go to the movie theater. However, paparazzi photos and videos would reveal... ¿Ves? Ahí está Hailey. Tipo, ahí atrás está Hailey. Es como, amiga, igual sos muy pequeña. ¿Sí? Esto es responsabilidad de tu papá. Todo esto es, por lo menos hasta cierta edad, es responsabilidad de tu papá. No, lo de Justin, realmente, Justin da mucha pena. Da mucha pena porque siento que es como la persona más, y quiero que no se malentienda el término, pero sí, se puede malentender también, pero creo que ha sido una de las personas más manoseadas en la industria de la música. Manoseado emocionalmente, de la cabeza y todo, y quizás también de manera sexual, lo cual es un horror. Y si ahora lo vemos todo roto al pibe y decís como está en su etapa Britney de romper con paraguas ventanas de autos de paparazzis, que no, pero casi, está totalmente justificado. Porque lo que ha pasado a Justin Bieber en esta vida, que después vas a tener gente que dice como, bueno, pero el pibe es rico, gracias a esto de haberse hecho famoso se volvió rico, también sí, bueno, pero ¿a qué costo? ¿No? ¿A qué precio? A precio de tu salud mental para toda la vida. That none other than Hailey Baldwin was following them around on their date, keeping an eye on Justin. Now, it's possible all of this has been a coincidence. Hailey does have a famous father, and the Hollywood circle is smaller than it appears. Except that in 2019, a self-proclaimed former Justin Bieber superfan posted a video on YouTube where she claims to have helped set up Hailey with Justin, and Esto para mí sí que hay que agarrarlo con pinzas. Lo de la presidenta esta del fan club que cuenta que Hailey le escribía para saber dónde estaba Justin. Puede ser, pero al mismo tiempo no sé si tiene pruebas. No vi todo esto completo, solamente vi como fragmentos. Así que estoy descubriéndolo con ustedes, chicos. Con un matecito a la tarde y charlando de esto que es súper importante para nuestras vidas, básicamente. has the receipts to show for it. I feel like this is an opening to a documentary. I used to be a Bieber fan, and I'm not talking a Bieber fan, I'm talking a New York City Bieber fan, and we've all been there, but I lived in New York City and I had the resources to go see him. According to this video, Dana, the former... Porque si nos ponemos a comparar, esta es otra loca también. O sea, si nos ponemos a ver quién estaba loca, si esto o Hailey, bueno, es un concurso que no sé quién gana, te digo. Superfan used to run a Justin Bieber fan account with over 200,000 followers and had become somewhat of a niche internet celebrity amongst the Justin Bieber community. Esto lo llegué a ver en otros artistas también. Y me parece saludable hasta cierto punto. Sí, me parece saludable. Si vos lo que haces es resubir. A ver, ¿hasta qué punto el fandom me parece saludable y hasta qué punto el fandom no me parece saludable? Se los voy a decir y esto puede llegar a molestar a alguien, lo siento mucho. Me parece saludable si vos lo que haces es tener una cuenta
fandom de un artista y lo que haces es resubir cosas que el propio artista da a conocer públicamente, y no me parece saludable, y de hecho me parece de tomar acciones legales, ya que estamos, si subís información o compartís información acerca de dónde va a estar el artista que no haya compartido públicamente. ¿A qué voy con esto? Si vos compartís información que te llegó, que sabés, sos hacker, no sé, pero hay muchos jefes de fandom que saben estas cosas. Que sabés a dónde va a ir a comer, o a qué hora va a estar en el aeropuerto para tomarse un vuelo, o a qué, esas cosas me parecen una locura. O sea, me parecen como traspasar un límite del fandom. ¿Sí? El fandom saludable es el que hace edits, el fandom saludable es el que comparte cosas que publican sus artistas, fechas de lanzamiento, o fotos divertidas, o lo que sea, pero que lo publican ellos. Y el fandom no saludable es aquel que sabe cosas que no se deberían saber sobre el artista porque forman parte de su vida privada. ¿Sí? Eso me da terror. Me parece terrorífico. Lo vi mucho con fandoms de BTS, pero también lo he visto con fandoms de artistas nacionales. Que bueno, por favor, respiren profundo y no hagan eso, chicos. 15-year-old Hailey Baldwin followed Dana in 2011, and over time, la she siguió. would become friendly with her online, regularly tweeting back and forth and DMing her for intel on Justin Bieber's location. Here you're gonna see where I wrote Satai Fifth Ave. The DM that was right above that she Porque ella lo cuenta como muy... ella me preguntó dónde iba a estar Justin. Pero ¿cómo sabías vos, reina, dónde va a estar Justin? O sea, ¿lo estás acosando, amiga? ¿Lo estabas acosando en esa época? Porque esto lo cuenta como muy tranquila, como muy feliz. Y creo que es algo como que pasa por alto, porque a todo el mundo le gusta el jugoso de que Hailey Bieber haya estado acosando a Justin, pero nos olvidamos de mi amiga, Dana. Dana, la que sabía la información, que se la pasaba a Hailey. O sea, ¿qué carajos? sent to me is gone because she unsent it right away. And if I went back to my MacBook from 2013, maybe I could find that, because above that, and you're gonna have to take my word for this one because I don't have it, but she said, "What hotel is Justin staying at? Kylie and I want to know." According to Dana, when she would give Hailey information on what hotel Justin Bieber was staying at, Hailey would either book a room there or eat at the hotel restaurant. Hailey's goal was to cross paths with Justin Bieber as much as possible. Hailey, o sea, la diferencia entre Dana y Hailey es que Hailey tenía la plata para alquilarse una habitación de hotel para acosar a Justin de cerca, y no quedaba como acoso porque es la hija de un actor famoso y perfectamente se podría estar alojando ahí también. Con Dana, que claramente no tenía esas posibilidades económicas y sabía dónde iba a estar Justin, más no podía alquilarse una habitación de hotel, pero es más o menos lo mismo, O sea... in hopes that he one day considered her a potential partner. We would give her that info because she would either stay at that hotel or she would eat at that hotel or do whatever at that hotel so she could bump into him. Hailey Baldwin went from trying to bump into Justin Bieber at the Satai, the London, to marriage. It is so iconic. Like, everyone's making a joke that it was her 10-year plan. Like, did it. Dana even shows tweets a now 16-year-old Hailey Baldwin sent to her, where Hailey discusses Justin Bieber's height and speculates how much more he will grow, something you would expect a superfan to tweet. Qué locura, qué locura. ¡Qué locura! ¿Qué es esta conversación en Twitter acerca de cuán alto puede volverse Justin Bieber? A mí, mira, me encanta mi trabajo, me encanta hacer videos hablando de artistas y qué sé yo, pero una cosa con la que no me había topado nunca antes, hasta empezar a hacer esto, era con los fandoms. Con los fandoms radicales, me refiero, no con la gente que es fan y ya, que le gusta algo y listo. Con los fandoms radicales. El primer fandom radical con el que me crucé fue con el de Dimash. No, mentira. El primer fandom radical con el que me crucé fue el de BTS. Ese es un fandom bastante radical. En donde hay gente que literalmente fantasea que puede llegar a tener algún tipo de relación personal con los artistas y se enojan. De hecho, en Corea, por ejemplo, las agencias mismo de estos artistas les prohíben tener novias o novios públicamente para que las fans puedan seguir fantaseando con que van a tener la posibilidad de volverse sus novios o novias. Locura total. Pero bueno, después con Dimash, que también, otro momento de locos. Y después, bueno, me iba encontrando a lo largo de mi carrera con fandoms intensos, El último, el de Eurovisión. Hay un fandom de Eurovisión que, bueno,
Lo loco es que el papá de Hailey haya alimentado esa obsesión. Absolutamente. Absolutamente. No se entiende. No se entiende. ¿En dónde estaban los padres de estas personas? Es mi pregunta. Tanto de Justin como de Hailey. ¿En dónde estaban? Even back in 2013, Hailey was serious about protecting her man and would ask if the DMs Dana tweeted from Justin Bieber were real or not, with Dana confirming to her that she was just making a joke. Although it's difficult to believe everything you hear on the internet, it's worth mentioning that Hailey Baldwin actually participated in a Justin Bieber fan video orchestrated Genial. by Dana. After Justin Bieber and Okay. Selena Gomez released a El hecho de que Hailey haya participado en ese video orquestado por Dana, o sea, armado por Dana, nos da a entender que lo que cuenta Dana es cierto y que sí que se conocían y que sí que le pasaba información. A la cárcel Dana igual también. lip sync video to Carly Rae Jepsen's Call Me Maybe, Dana and several other Justin Bieber superfans recreated it, with none other than Hailey Ahí está. Baldwin sending Dana a clip of herself to include in the fan recreation. At this point in time, Justin Bieber and Selena Gomez had broken up and gotten back together multiple times, but 2014 would mark the beginning of their longest break yet. And luckily for Hailey, she had become close with Kylie and Kendall Jenner. This is important because Justin was also friends with the Jenner sisters, and because they now shared mutual friends, Hailey's access to Justin had never been easier. She would no longer have to rely on Belieber fan accounts to give her intel on his location. Now E igualmente, también quiero decir esto, hacer este video, o sea, acá me voy a poner de abogado de un lado y del otro. Hacer este video, ¿sí? Se me hace que sos fan de Selena. O sea, si hiciste este video, el que hizo este video, el que hizo esta investigación, siento que es fan de Selena. Y que dijo, esta es la mía, vamos a hacer caer a Hailey en todo esto. Y me parece igual de loco hacer un documental encontrando detalles que prueban que Hailey Bieber es una acosadora, como que Hailey Bieber sea una acosadora. O sea, me parece igual de psicótico. Lo siento, yo acá lo tengo que decir. Hay que poner un poco de cordura en todo esto, Now she could simply ask her friends. This newfound connection with the Jenner sisters proved valuable, and things were looking up for Hailey after she was spotted getting dinner with Justin, going to a movie, and then going back to his house. Ok, y acá voy a poner una pausa y voy a sumar dato personal. Y es el siguiente. El actual futuro marido de Selena... Porque esto está todo en tangle, ahí está todo asquerosamente enreversado. El futuro marido de Selena Gómez es uno de los ex mejores amigos de Justin Bieber, más no solo ex mejores amigos, sino también el compositor, el co-compositor de esta canción que supuestamente Justin... ¡Ay, qué susto! Que supuestamente Justin le dedicó a Selena, ahora no sé si se la dedicó a Selena, que es uno de sus temas más conocidos y creo que uno de mis favoritos de él, que es Love Yourself. Temazo igual, All the times that you in my play, and all the clubs you get using my name. Que escuchando la letra, porque hoy me puse a escuchar la letra de esta canción, en esa época, cuando Justin hizo Love Yourself, sí, 2015, él había roto y vuelto con Selena, etcétera, etcétera. Pero ya estaba también en relación con Hailey. Entonces, ¿qué sucede? Uno no sabe si esta canción se la ha escrito a Hailey o a Selena, porque la letra encajaría perfectamente para cualquiera de las dos. En un momento la canción dice, a mi mamá no le gustas y a ella le gusta a todo el mundo. Y yo me pongo a pensar, tu mamá tiene un problema igual, Justin. O sea, a tu mamá le gustaba Didi y Didi es una persona muy problemática. Así que no nos podemos fiar del gusto de tu madre. Empecemos por ahí. Pero no solo eso, la letra de la canción habla de una persona súper egocéntrica que lo hacía sentir mal a él por, si vos te querés más, bueno, amate a vos misma y ya, ándate. Pero eso lo perfectamente aplica para cualquiera de las dos, esta letra de canción. You think you broke my heart, girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. El retorno estaba fatal ese día.
And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I've been moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that. Me da mucha pena Justin, porque lo escucho y digo, che, qué pibe talentoso, podría haber hecho algo increíble. Y hoy en día, hace 1000 años que no saca una canción. Tipo, mucha pena me da realmente. Bueno, supuestamente esta canción que estamos escuchando acá está dedicada a Selena, pero también aplica para Hailey, porque en esa época también se estaban viendo. Y para enredar más todo este asunto, el futuro marido de Selena Gómez en la actualidad co-compuso la canción con Justin porque es, o era, uno de sus mejores amigos. La locura de esta situación es una cosa de locos esto. Seguimos con el documental. where she wouldn't be seen leaving until the following morning. However, with Justin's heart healing from the recent breakup with Selena and New Year's Eve quickly approaching, Hailey had her eyes on the prize and didn't want to risk Selena ruining that for her. It's a little loose, but fans speculate that Selena Gomez's last-minute New Year's Eve trip to Dubai with Kendall Jenner and Gigi Hadid was actually a setup to put Hailey and Justin together. With Selena out of the country, the chances of Justin and Selena rekindling their relationship at midnight were now zero. Unfortunately for Hailey, Justin would make it clear that he wasn't looking for a new partner, and instead was more focused on having fun. And Justin era un niño todavía. Hailey también. Y Selena también. Y Justin, me acuerdo, claro, en esa época, yo no tengo ni idea esto de verlo después, pero vos ves los videos y todo, y te das cuenta que Justin estaba en otra total y completamente. Hailey estaba muy obsesionada. Puede que Hailey estuviera muy obsesionada, O sea... just like old times, Hailey would defend Ahí her está. territory. After Halsey was photographed leaving a building with Justin, Hailey would post a video of herself to social media telling her driver to change the radio station after a Halsey song started playing. Y son todas niñadas. O sea, todo lo que se sube... Ahí tengo los lentes, un pelo ahí. Todo lo que subían a las redes sociales en esa época, como son niños, son niñadas. Como esta boludez, en la cual le sacan una foto a Halsey saliendo con Justin de un lugar y Hailey sube un video a redes sociales diciendo, estaba sonando una canción de Halsey y dice, ay, ¿podés cambiar la radio, por favor? Tipo, Dios. Can we change the station? Please. Thank you. This is when Hailey really started to lose the plot and get progressively more and more bold with her actions. While Justin and Selena were still separated, Justin would do a series of interviews where he praises Selena and describes her as the love of his life, going on to say they were, quote, so in love, nothing else mattered. We were all about each other. Clearly feeling jealous about how Justin was speaking of his ex, Hailey began accidentally retweeting tweets that shipped Justin Bieber and herself, as well as tweets from people wishing that Hailey would fight Selena. This is when Hailey's behavior stops. Y obviamente vuelvo a repetir, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, el público es el quinto en esta relación, porque en realidad tenemos a Selena Gómez, a Benny Blanco, a Hailey Bieber, a Justin Bieber y el público. El público es el quinto participante de esta relación, que, bueno, hace estas locuras, por ejemplo, como un documental hablando de la obsesión de Hailey Bieber y buscando en todos lados fotos y videos e imágenes que prueben que Hailey estuvo obsesionada con Justin desde el principio de los tiempos. Coming across as enthusiastic and starts coming off as obsessive, as over the next couple of years, she would seemingly try and mold herself to be more like Selena Gomez in hopes of receiving attention from Justin. For example, Hailey has a tendency to copy Selena's outfits and poses. Esto me parece una pelotudez, o sea, honestamente me parece una boludez. No sé qué opina acá el público presente, pero a mí me parece una estupidez. O sea... todas son poses comunes y la ropa es como ropa común, no sé, no siento que haya copia en esto. Después en otras cosas sí, en entrevistas en donde dice las mismas cosas que Selena y todo, ahí es como que decís como, uy, esto está raro. Pero en esto me parece, lo del tatuaje sí, ahora vamos a llegar a eso.
years, she would seemingly try and mold herself to be more like Selena Gomez in hopes of receiving attention from Justin. For example, Hailey has a tendency to copy Selena's outfits and poses. Fans have dug up many examples of Hailey posting photos shortly after Selena where she's either wearing the same exact outfit No, no soy Team nadie, soy Team Justin. Pobre Justin, boludo. Free Justin Bieber. En general, todo el mundo libera a Justin. or something very similar. The copying allegations even extend to the poses she makes in the photos, as well as her facial expressions. Now, if you're shopping at the same stores, or keeping up with the current fashion meta, the reality is your outfits are going to overlap with what other people are wearing. But all of these outfits were posted by Selena first, with Hailey sometimes posting Acá lo que está diciendo es que Selena, todas las fotos que acabamos de ver y todo lo que acabamos de ver, Selena lo subió primero. Yo lo único que sí que sé o entiendo que es una idea muy similar es el tema de la marca de maquillaje. Sí. Que Selena sacó Rare Beauty y después, a los años después, Hailey sacó Road Beauty. Todo suena muy parecido. Es como, qué necesidad. Le podrías haber puesto otro nombre, reina. Pero bueno, yo qué sé. her in the same exact outfit as soon as 24 hours later. The accessories, the facial expressions, the outfits, they're all the same. But it doesn't just stop with clothes. On June 4th, 2015, Selena Gomez would be spotted with a new tattoo behind her ear. Esto es raro. This tattoo Esto es is raro. just the letter G and is supposedly a tribute to her baby sister Gracie. However, on June 16th, just 12 days later, Hailey Baldwin would be spotted. O sea, ahí está. Selena se tatuó la G por su hermanita menor, ahí, en la parte de atrás del cuello, ¿sí? En la parte de atrás de la oreja. Y Hailey, 12 días después, la gente de YouTube está anonadada, porque tengo como 122 personas y todos están escuchando atentamente, más nadie está comentando. Y Hailey se tatuó la G, eso es rarísimo. Ahí sí que no puedo decir nada, ¿eh? O sea, eso está bien raro, ¿qué te puedo decir? Spotted sporting an almost identical G tattoo in the same exact location as Selena's. Hailey would claim that the tattoo is an homage to her pastor's daughter Georgia, but Hailey, seemingly copying Selena, A la hija de su pastor, que es muy rebuscado, madre, es muy rebuscado. O sea, Selena se lo hizo por la hermana y vos te lo hiciste por la hija de tu pastor. Es un poco un montón. Acá no sé qué decir. while simultaneously rooting on her downfall, will become harder and harder to ignore. In February of 2018, Selena Gomez would check herself into the Privé Swiss psychiatric facility En 2018 termina oficialmente la relación de Selena Gómez y Justin Bieber. Después de 1000 idas y vueltas y de muchos años de relación, creo que estuvieron de 2012 a 2018 con varias idas y venidas, pero en 2018 se acaba definitivamente. Todavía no llegué, pero hay una canción que habla sobre esto, porque obviamente encontré canciones que estuvieran relacionadas con esto, ya vamos a llegar. in Connecticut, a facility that offers therapy for individuals needing a retreat from high-profile, always-on lifestyles. And Hailey would allegedly drive past Selena's home with her pastor's wife to make sure Selena was still in therapy. Eso es una locura. Igual esto es incomprobable. O sea, Selena se fue a una agencia, a una clínica para tratarse porque estaba pasándola mal mentalmente y se vio el auto de Hailey pasar cerca de la casa de Selena y acá dicen que es para asegurarse de si estaba todavía o no en terapia. Pero eso no está comprobado, no se puede asegurar así tan abiertamente, tan tranquilo de la vida. Hay otras cosas que sí, pero hay cosas que, dale. The rest of 2018 is kind of confusing, as Justin Bieber would get back together with Selena Gomez for a couple of months before she finally broke up with him for good, only for Justin to marry Hailey 6 months later. Y acá viene esto. Cuando termina la relación de Justin y Selena, relación bastante tormentosa aparte, no se sabe bien si fue por el acoso de Hailey o fue porque ellos dos eran niños y empezaron siendo muy jóvenes. Y las primeras relaciones siempre son bastante tormentosas, es una realidad. O sea, no conozco gente, pero debe haber, que se haya casado con la primera persona con la que salió en su vida. Debe haber.
pero yo no conozco. Selena, cuando pasó esto, cuando se enteró, al par de meses de que se enteró que Justin se iba a casar con Hailey 6 meses después de romper definitivamente con ella, hizo esta canción, que claramente es para Live Justin. from Microsoft Theater in Los Angeles, it's the 2019 En donde dice algo así como, che, te olvidaste rapidísimo de nuestra relación y justo cuando me estaba empezando a sentir mejor, me entero de esta movida. No dice eso la canción de manera literal, más dice algo similar. I saw the signs and I ignored rose-colored glasses are distorted. Tiene cosas interesantes en la letra de esta canción porque dice algo así como vi las señales y las ignoré. Entonces vos no sabés si estaba diciendo en la letra que vio las señales de todo esto que estábamos viendo en video o si vio las señales de que la relación no iba para más. Set fire to my purpose and I let it burn. You got off on the hurting when it was yours. Yeah, we'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. Necesité perderte para encontrarme, bueno, la típica. This dancer was killing me softly. I needed to hate you to love me. To love you, to love you, to love you. Bueno, la canción va sobre eso, ¿sí? Va sobre el enterarse de que la persona con la que estaba, a.k.a. Justin, decidió rehacer su vida muy rápidamente mientras ella estaba con el corazón roto. Sí. Esta canción salió después de que se casaron, sí, pero la hizo, por lo que tengo entendido, la escribió, por lo menos por lo que vi en algunas entrevistas, cuando se enteró de toda la movidita. Bueno, nada, lo vamos a dejar ahí. Seguimos con esta movida. Hailey would later claim in interviews that she and Justin officially started dating in 2016, but if that's the case, why was Justin dating Selena just months before your wedding? Either way, Hailey Baldwin was now Hailey Bieber, and even though she got what she seemingly always wanted, it still wasn't enough. Following the release of Selena Gomez's song, Lose You to Love Me, Hailey would immediately post a screenshot of her playing Summer Walker's song. Después de que Selena publicara esta canción que acabamos de escuchar, ella publica una canción, o sea, ella, sí, perdón, pero fue la presentación que encontré. Lo siento, chicos. Igualmente entiendo que estaba como muy conmovida, estaba como muy movida por toda la situación. Yo la escuchaba a Selena, para mí Selena, excepto en Emilia Pérez, que ahí es indefendible, Selena canta bien. De hecho, hay una canción, no tengo muy escuchadas las canciones de Selena Gómez, no te voy a mentir, porque ya te digo, no soy fan, pero hay una canción que a mí me gusta mucho de Selena. A mí Selena me gusta mucho más en sus rangos bajos de voz, sí. Love You Like a Love Song, que es una canción viejísima. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. I love you like a love song, baby. And I would be the pip. Temazo. Me gustaba mucho más en sus tonos, en sus tonalidades más bajas. Pero bueno. Vamos a ver qué hizo Hailey cuando pasó esto. Tenemos un par de fans de Selena por lo que veo acá. And even though she got what she seemingly always wanted, it still wasn't enough. Following the release of Selena Gomez's Después del song, lanzamiento, Lose You to Love Me, Hailey would immediately post a screenshot of her playing Summer Walker's song, I'll Kill You. While Hailey would claim the timing was merely a coincidence, many fans interpreted this post as a ok, y subió una canción, subió la captura de pantalla. Sos muy evidente, amiga. Por favor, relájate un poco, ya te casaste con el chabón. Ya está, respira profundo. Subió la captura de pantalla de una canción que se llama I Kill You. Tipo, que dice algo así como... La canción, porque también estuve ahí investigando ese lore de esta canción que subió, que dice algo así como, no te quieras meter entre nosotros, o te va a ir muy mal si te querés meter entre nosotros, bla, bla, bla. Ay, Dios.
another attack on Selena. To make matters more confusing, in 2019, Hailey Bieber would debut another tattoo, this time on her ring finger, and featured the letter J. This tattoo is clearly a Justin Bieber tribute. However, fans were quick to notice that it shares a striking resemblance to a ring Justin Bieber bought Selena Gomez all the way back in 2012. Siento que es un montón. O sea, siento que todo esto es un montón. O sea, hay cosas que son defendibles y hay cosas que se escapan de mi entendimiento. Hay cosas que son una locura total. A couple months later, Hailey even made sure to crash Selena's album release party being held at the restaurant Craig's in West Hollywood, despite not being invited, by making sure to arrive there before it started and staying long enough to overlap with the event. Only El día del lanzamiento de un disco de Selena que se iba a hacer en un restaurante, en este restaurante del que está hablando, Hailey reservó una mesa en el mismo restaurante, que no entiendo por qué no estaba cerrado para el lanzamiento, inentendible. Reservó una mesa en el mismo restaurante y se quedó lo suficiente como para sobreponerse al evento. ¿Me entendés? Famosos y sus cosas de famosos, no sé. leaving through a back door once Selena left her party. According to tweets from the evening of the party, once Selena arrived, the restaurant started playing her music, and that didn't sit right with Hailey. Pero obvio, amiga, pero eso es el lanzamiento de disco. Una vez que llegó Selena al restaurante, que era donde se hacía el lanzamiento o el festejo del lanzamiento, empezaron a poner música de Selena, evidentemente. Bueno, y Hailey no le gustó eso. Y es como, no me gusta. Pero amiga, estás en el restaurante donde haces su lanzamiento. ¿Qué esperabas? No entiendo. The stylist, Maeve, asked a waitress to play the song Yummy by Justin Bieber, and when that request wasn't fulfilled, Hailey and her table allegedly started yelling Justin's name. Hailey Bieber would find herself... Sos muy pesada, reina, es como sos muy bully de secundario, me pone de muy mal humor esta situación. Es como, bueno, como no le hicieron caso, le pidió que cambiara la canción a Yummy, la de Justin Bieber, esta que también es súper polémica, de la que ya hablé en otro video cuando hablé del tema Diddy y Justin. Que parece una canción común y corriente hablando de te quiero comer, qué linda que sos, pero en realidad esconde el videoclip un montón de cosas sobre palabras que no puedo decir en YouTube, pero que están relacionadas con el caso Diddy, del que si no saben nada tienen varios videos en mi canal. Como no le pusieron la canción, se pusieron a gritar tipo Justin, Justin, en el lanzamiento del coso de Selena. Pero chicos, ¿pero qué carajos? To Selena Gomez's cooking show, Selena Plus Chef, that debuted 2 years before Hailey's show. Let's start at the beginning. Selena's show starts with a faux camera hut. En el 2020, durante la pandemia, Selena hizo un programa de cocina. Sí. Overlay to give that raw homemade production quality feel. Hailey's show also starts with a faux camera HUD overlay. Y ese mismo momento Hailey dijo, ay, qué buena idea sería hacer un show de cocina desde mi casa, y empezó a hacerlo para YouTube. Points out that the show does in fact take place in her real home. This is my real home. Everything that we're doing is at home. Hailey points out that the show is actually recorded in her real home. Yes, we actually are in my real kitchen, in my real house. Es un montón, igual. Lo de las fotos de los outfits me parece una boludez. Ahora, esto me parece un montón. O sea, se repite palabra por palabra lo que dice la otra. Selena has her Nana introduce the dish they will be cooking. So Nana, what do we call this? Cheesy tortilla chip casserole. Hailey has her Nana introduce the dish they will be Dale. cooking. And Nana, what are we making today? Selena Plus Chef would go on to have 4 11-episode seasons on HBO Max, as well as a spin-off that's still currently airing titled Selena Plus Restaurant, while Hailey Bieber's What's in My Kitchen would release 5 episodes before being abandoned completely. After fans caught... Siento que son todos como caprichos, ¿me entendés? Tipo, Selena tiene un programa de televisión, yo quiero tener un programa de televisión. No puede ser en televisión, papá, bueno, lo voy a hacer en YouTube. Pero me aburrí, ya el 5º capítulo me aburrí, ya no quiero saber más nada, bye, me voy. Bueno, amiga, dale. O sea, es muy niña rica caprichosa, me pone de muy mal humor. Caught on to Hailey, practically copying Selena, word for word. Things got even darker when they dug into Hailey's interviews. Sí, o sea, había gente diciendo en comentarios de estas cosas que parece que Hailey, o sea, Hailey parece enamorada de Selena más que enamorada de Justin, ¿me entendés? Como que parece que quiere llamarle mucho más la atención a Selena que a Justin. No termina de quedar muy claro esto.
Realized that everybody else seemed to be narrating my life for me. Yes. So why don't I put something out that is my side of the story? I realized that I was able to tell my story about who I was from my own mouth. Esto fue 24 de enero del 2020 y la entrevista con Hailey fue el 20 de febrero del 2020 también. Es como, pero amiga, ¿vos no te das cuenta que alguien con mucho tiempo libre va a hacer esta recopilación y va a quedar muy evidente que te estás copiando todo? Instead of people from the outside being able to tell my story for me. That was one of the moments where I was like, I don't have to be that 19-year-old body shape anymore because I'm not. That's the other thing too that I think I'm learning is I'm not 19 anymore. I'm 24 now. I feel like my body has El 8 de junio y el 24 de junio del mismo año. Es un montón. changed the most, even this last. En resumen, ni una persona normal alrededor de Justin, la verdad que no. Justin cayó en las peores manos posibles todo el tiempo, Justin, te queremos, por favor, salí de ahí, hermana. Last year. Somebody asked me a while ago, what's the one thing you wish people knew about you? And I said I wanted it to be my heart. What do you wish more people knew about you? My heart. People didn't really know me. They didn't know who I was. They didn't know Hailey for Hailey. And I just always had this constant battle where I was saying, I wish people just knew my heart. Igual nadie quiere saber nada de Hailey, lo siento. O sea, es que si nos ponemos a pensar, la mejor con Hailey, pero si nos ponemos a pensar, es como, de Selena Gómez, ¿por qué querrían saber? Y bueno, porque es una chica Disney, y las chicas Disney siempre están medio rotas, siempre les han hecho algo. Es una historia interesante de poder contar cómo pasó su carrera a la música y después cómo se convirtió en empresaria de cosméticos y demás. Hailey pasó de ser la hija de Baldwin a ser la esposa de Justin y ya. No hay nada más. Es que no hay nada más. Es como, no quiero saber nada de Hailey. Gracias. No sé qué decirte, tipo. For what it's worth, this last Selena Gomez interview where she talks about her heart isn't even easy to find. It comes from the press circuit for the movie Rudderless, and at the time of this recording, only has 2,870 views and is seemingly only hosted on a Portuguese Selena Gomez fan account. Acá hablan de una entrevista que se le hizo a Selena que no la vio nadie porque la vieron 3.000 personas y está en una cuenta portuguesa de Selena Gómez, tipo de una cuenta de fans portugueses de Selena Gómez, y parece ser que dijo algo que Hailey copió después, y eso me hace pensar, y le hace pensar a la persona que hizo el documental, que Hailey se ve todo de Selena. Entonces no sabes si es fan de Selena o fan de Justin, no termina de quedar claro. If Hailey really did copy Selena's quote, and this is the same source she stole it from, she would have had to have been far down the Selena interview rabbit hole, as this clip was hard to find even knowing what to search for. It's almost comical how many instances you can find of Hailey Bieber coincidentally doing something Selena Gomez has already done, even extending to the ad campaign for Hailey's beauty company. Bueno, sí, aparte las letras son parecidas, no me había dado cuenta yo de eso, porque claro, no tengo tanto tiempo libre como para andar viendo estas boludeces, pero hasta todo lo que es el empaque, el estilo y todo de las marcas de maquillaje, pero hasta la tipografía, amigo. La tipografía es igual. Dale, Hailey, esforzate más, amiga, esforzate un poco. Rhode, sharing a striking resemblance to Selena's beauty company, a company that, when not copying Selena's, is allegedly copying smaller, lesser-known brands, even down to the descriptions. Hailey's greatest life achievement will be marrying Justin Bieber, and just for a bit, let's give her some credit. Like most girls during the Bieber fever era. Claro, el video que ya había visto termina como chapó amiga, que no, yo no me voy a sumar a esa. Lo que ella dice lo que dice el chabón del video es como vamos a darle un poco de crédito a Hailey porque logró lo que quería. No le voy a dar nada de crédito. Me parece una niña rica, muy loca, que se obsesionó o con Selena o con Justin, no termina de quedar claro, y que terminó casándose con él, pero después vos ves videos de Hailey con Justin y parece que se odian. Tipo, Justin sale, que vos decís como, ay, qué grosero Justin, pero claro, teniendo en cuenta toda esta información, qué sé yo, tipo, se baja Justin de las camionetas, de los lugares y demás,
y vos ves que él va siempre adelante y ella va atrás vestida de una manera completamente distinta, como que no se hablan, no nada. Y vos decís, tipo, esta gente se detesta, ¿me entendés? Pero tiene un poco de sentido si se detestan, ¿por qué? She wanted nothing more than to be with Justin. And through her relentless ambition, world-class hating, and a meticulously orchestrated plan, Hailey spent 9 years building connections with people to put herself around Justin as much as possible. From befriending the Jenner sisters and working with fan accounts to feed her intel on Justin's every move, to booking countless hotel rooms just to bump into him in the elevator, and then traveling to the next hotel to pretend to coincidentally be dining there that evening. Hailey set her eyes on the prize, put in the work, and found herself across the altar from Justin Bieber. I don't even know what to call it because it's so beyond iconic that there needs to be a new word invented for what Hailey Baldwin has done. Hailey Baldwin. No hay que inventar ninguna palabra. Se llama acoso enfermizo. Estaba buscando la palabra. Se llama acoso enfermizo. Se llama agarrar a una persona que claramente está en un estado de vulnerabilidad mental desde hace muchísimo tiempo, si no te digo desde casi que el principio de su vida, porque sus papás ya han sido abusivos con él de muchas maneras posibles. Después la industria ha sido abusiva con él de muchas maneras posibles. Y después vos has sido abusiva con él de muchas maneras posibles. Agarrar a una persona que está inestable mentalmente y hacerla sentir como que es todo tu mundo. Y para las personas que están inseguras o están inestables mentalmente, que venga alguien a hacerles sentir que sos su mundo entero, les da un sentido de, no sé si de autoestima, pero sí que de sentirse mejor. Digo, y esto es pura experiencia propia, pero si uno está en una situación en la que no se siente suficiente, y esto acá creo que lo puede aplicar todo el mundo a su propia historia personal. Si estás en una situación de no sentirte suficiente y viene alguien y te hace sentir que sos el todo de su vida, tipo, y vos te lo crees porque tenés una edad, sos muy joven y te crees que sos el todo de su vida y no te parece algo raro, porque hay cierta edad que venga alguien y te haga creer que sos el todo de su vida, es un poquito raro, es obvio que vas a terminar entablando una relación. Pasa que es una relación codependiente y súper tóxica. Went from trying to bump into Justin Bieber at the Satai, the London, to marriage. It's so iconic. Like, everyone's making a joke that it was her 10-year plan. Like, did it. We stand Hailey Baldwin. She did that. Do not give up. Like, that's inspirational. You can do anything in life. No, loca. Vos también estás loca. Cárcel para vos también. Cárcel para todos, por favor. Because Hailey Baldwin did that. What other cases of a pop music stan marrying their idol can you think of? She might be the only one to ever do it, and she at least deserves some credit for that. No. However, after spending a third of your life fighting another woman for your man, what are you left with? You arrived at the destination, but is it as fun as the journey you took getting there? Perhaps this is why, after 6 years of marriage to Justin, we still see Hailey copying and clowning on Selena. Perhaps Hailey can't help herself because it's all she's really known. While most people spend ages 13 to 22 discovering who they are and finishing school, Hailey spent those formative years indulging herself in a childhood fantasy. It also has to hurt that after announcing your pregnancy to the world, Selena Gomez, your husband's ex-girlfriend, started trending on Twitter, and not you, your husband, or your baby. It seems we're not the only ones pondering these questions, as despite the pregnancy announcement, the relationship seems to be on the rocks. Steve. Sí, todo parecía indicar que se separaban hace poco. No sé, había como unos rumores ahí de que se separaban. No sé qué decir. Stephen Baldwin, Hailey's father, has asked people to pray for Justin and Hailey on Instagram, while divorce rumors swirl around the internet, with some people pointing out that Hailey and Justin arrive and leave events in separate cars, and others speculating that they haven't lived together for some time. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que han engendrado una criatura. Un niño que va a estar tan roto como sus padres. A menos que sus padres decidan sanar de alguna manera, hacer terapia y curarse un poco, que ya Justin lo veo difícil, porque pobre pibe necesita toda la terapia del mundo para sanar. Van a convertir a este pequeño niño, que no sé cómo se llama, el hijo de Justin y Hailey, en un Justin 2.0. Es un garrón.
Es un garrón. All while blind item after blind item allege depression, substance abuse, and cheating from Justin. Always take blind items with a grain of salt, but something often alleged is that Justin and Selena's 4-month stint in 2018, just months before Justin's marriage to Hailey, came as the result of an unexpected pregnancy with Selena, followed by a miscarriage. This could potentially give some added context to why Selena checked herself into a wellness retreat and why Justin flipped. Claro, parece ser que los 4 meses esos que estuvieron Justin y Selena en el 2018, Selena quedó embarazada, o es un rumor que quedó embarazada y perdió el bebé, entonces se fue a internar a esta clínica de salud mental. From Hailey to Selena to marrying Hailey, all in less than a year. Regardless, one thing is for certain. If Selena goes left, Hailey goes left. If Selena goes Si ella hace la clásica, si yo hago ravioles, ella hace ravioles, yo hago puchero, ella hace puchero, es así. right, Hailey goes right. But could Hailey, for the first time in almost a decade, have a new blueprint? No, Sabrina Carpenter, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Qué tenía que ver Sabrina Carpenter Into en a todo wellness esto? retreat, and why Justin flipped from Hailey to Selena to marrying Hailey, all in less than a year. Regardless, one thing is for certain. If Selena goes left, Hailey goes left. If Selena goes right, Hailey goes right. But could Hailey, for the first time in almost a decade, Bueno, Sabrina, es tu turno, madre. have a new blueprint? Es tu turno, amor. No, bueno, y a lo que iba, para cerrar todo este tema, resulta que hace un año atrás, previo, por muy poco tiempo, antes de que saltara todo el tema Didi y Justin, por eso te digo, hay que sacar a Justin de ahí y ponerlo, no sé, solo en Japón, porque no sé qué decirte. Sacó un tema con Didi, Justin, que se llama Moments, y que la letra, hay partes de la letra que se la alegan a Selena Gómez. I've been patient. Quiero buscar los subtítulos oficiales, están en la página de Didi. Que dice, estuve esperándote pacientemente, estuve fingiendo todo este tiempo. Bueno, no había escuchado la canción yo, ¿eh? La canción que se llama Moments se la alegan a Justin como una indirecta a Selena Gómez. Canción que igualmente me parece rarísima porque salió el año pasado, justo previo al momento explosión Didi y todas sus acusaciones de abusos y demás, en las cuales se supone que Justin Bieber también está involucrado como víctima. Y hay una canción, porque Selena acaba de sacar disco también, que también se la alegan a Justin, lo cual es un poco raro, porque la canción la escribió con... Todo este disco nuevo de Selena lo hizo con su futuro marido Benny Blanco, que lo vuelvo a repetir por si llegaron tarde. Benny Blanco era uno de los mejores amigos de Justin Bieber y el compositor de varias de sus canciones, incluido Lonely y Lose Yourself, 2 de sus canciones más conocidas. Lo cual, esto es todo una masa de gente. Bueno, y escribió esta canción que se llama How Do I Feel to Be ¿Qué se siente ser olvidado? Y vamos a escuchar un poquito. A ver qué tal. Sip it in the way he likes, ruby red, locking eyes, lipstick kisses with no ice, on the edge, paradise. And you walked in, big ass grin, talking like a friend, honey, what were you thinking? He loves me, I love him, look at you, just look at you now. Ok, en la canción habla de esto de éramos amigos y ahora estoy con él y lo quiero mucho, qué sé yo. Y acá dice algo así como... me das tanta vergüenza, andate a llorar donde nadie te vea. Para un poco, Selena, pará. No me puedo imaginar lo que se siente ser olvidada. Bueno, sí que podés. Sí. No te hagas tampoco. Bueno, y parece ser que esta canción se está alegando que esta canción, How Do It Feel to Be Forgotten, se le escribió a Justin. Sí,
no me da muy buena espina este muchacho Benny Blanco tampoco. No lo conozco, pero no me da muy buena espina por las pocas cosas que he visto de él. Es una persona, no sé, como que en su mirada no me gusta, no me gusta. Ya que ya soy abuela, te puedo decir, no se lo tomen literal porque ya los conozco, se lo toman literal. No soy abuela, no tengo hijos ni siquiera. Pero les puedo decir que este chico, Selena, no me gusta para vos. No me está gustando. Bueno, a todo esto, lo que voy a decir para cerrar esta sección del directo y este video para YouTube es Save Free Justin Bieber. Free Justin Bieber. Porque la verdad es que Justin va de Guatemala a Guatepeor. Es una cosa que no se puede creer. De los padres abusivos al Didi abusivo, a la industria abusiva, a una relación tortuosa con Selena Gómez porque Hailey estaba acosándolo, a una Hailey abusiva y ahora tiene un hijo. Chicos, por favor. Por favor. Tremendo. Bueno, nada, eso.